Ya hemos hecho adaptaciones, la hipertrofia fisiológica y la hipertrofia, especialmente la hipertrofia patológica en insuficiencia cardíaca, que primero empieza con una hipertrofia fisiológica, una hipertrofia fisiológica para después entrar a la hipertrofia patológica. Son respuestas que salen, qué sé yo, de los elementos normales de la célula madura, de la célula cardíaca madura, y empiezan a ser patológicos cuando estas células cardíacas se programan genéticamente la formación de proteínas fetales. Entonces, eso hace de que esta hipertrofia sea patológica directamente, ¿no es cierto? Bien, si hemos hecho hipertrofia fisiológica patológica, vamos a hacer lo contrario. Lo contrario de la hipertrofia, que es la atrofia. Igual que la hipertrofia, tenemos atrofias fisiológicas y atrofias patológicas. Primero tenemos que leer el concepto de lo que es atrofia. Y el concepto de lo que es atrofia de una célula, como decimos, es la disminución del tamaño de las células, pero a expensas de todos sus componentes estructurales y funcionales. Entonces, va a disminuir todos los componentes estructurales, y si disminuye todos sus componentes estructurales, va a disminuir la función, porque estructura es función. ¿Con qué afán disminuyen todos sus componentes estructurales y funcionales? Para adquirir una nueva homeostasia frente a las exigencias, ¿no es cierto?, del externo. Vamos a ver cuáles son las causas de atrofia celular. El envejecimiento está como un tipo de atrofia celular con alguna causa fisiológica del envejecimiento celular. Entonces, se me están comentando estos chicos que vienen a gustar, y a mí casi nunca me van a poder mirar tarde. Y si alguna vez llego tarde a la práctica es porque estoy metida en una especie de sindicato de los médicos, de los docentes de la facultad, y siempre hay algunos problemas, reuniones, pero siempre estoy en la facultad. Pese a eso, trato de no mirar, tengo 10 minutos de tolerancia, y en los 10 minutos les digo a mis alumnos, si en los 10 minutos no estoy, se van, me meten al joven, y lo hacen así. Bueno, decíamos que hay atrofias fisiológicas y patológicas, que era la disminución del tamaño de las células a expensas de sus componentes estructurales y funcionales para poder responder a esas pocas exigencias que tienen las células. ¿Sí? Uno viene estructurado en las diapositivas. Y si no hay diapositivas, no puedes. Entonces, miren lo que les decía, la atrofia, el concepto, es la disminución del tamaño de las células por disminución de todos sus componentes estructurales y funcionales para que tengan una menor función con menor gasto de energía frente a estímulos fisiológicos y patológicos. Entonces vamos a tener atrofias fisiológicas y atrofias patológicas. Pero lo más importante es la disminución del tamaño de las células, pero perdiendo componentes estructurales y funcionales.
Ahora, lo que tenemos que ver es cómo se pierden esos componentes estructurales y funcionales, que es el mecanismo. Pero esto es atrofia celular. Y si ustedes ven aquí, atrofia de los tejidos. Es otro el concepto de atrofia de los tejidos. Miren, es la disminución del tamaño de las células, pero también la pérdida en el número de las células. Porque si hablamos de una célula, vamos a decir, es la disminución del tamaño de la célula para una función, y así responder a las exigencias del medio interno, del medio externo, que seguramente le está privando de muchas de nutrientes, de factores de crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, por eso tiene que responder con menos agresividad. Pero ya cuando estamos en los tejidos, ¿qué tiene que haber? Cada célula tiene que disminuir de tamaño, pero también tiene que haber disminución en el número de células, por los dos mecanismos. Disminución del tamaño de cada una de las células, pero también pérdida en el número de las células, que son eliminadas por apoptosis. Esas células que se pierden tienen que entrar en una muerte celular programada. Hay muertes celulares programadas patológicas y fisiológicas. ¿Por qué en una muerte celular programada que se llama apoptosis? Porque se eliminan las células por apoptosis sin reacción inflamatoria. Por eso que se pierden células en las atrofias de tejidos, de órganos, por apoptosis, por muerte celular. Puede ser apoptosis fisiológica o puede ser apoptosis patológica. ¿Sí? Bien. Suele ser una respuesta fisiológica normal de los tejidos, como ocurre en la atrofia de algunas estructuras embrionarias. Ahora, ¿en qué momento hablamos de atrofias fisiológicas? Por ejemplo, normalmente nosotros nacemos con tejidos embrionarios que tienen que evolucionar cuando nacemos, como por ejemplo el conducto fibrinoso tiene que evolucionar. ¿Cómo evoluciona? Evoluciona primero que sus células pierden componentes, las células que están ahí, pierden sus componentes estructurales y funcionales, cada uno por uno. Entonces, eso significa de que las células van a disminuir. O de lo contrario, tiene que haber pérdida de número, tienen que morir las células. Pero esa muerte celular es por apoptosis. En este caso sería una apoptosis fisiológica, porque normalmente se tiene que eliminar fisiológicamente por la involución del tejido embrionario, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos las dos respuestas, ¿no es cierto? El conducto fibrinoso, que se atrofia después de que ha terminado el desarrollo vegetal, durante el envejecimiento celular y la involución del organismo. El envejecimiento celular ahí vamos a tener, las células envejecen y tienen que estimular sus genes de muerte celular programada genéticamente. ¿Cuál es esa muerte celular programada genéticamente? Es la apoptosis. Este sería una apoptosis fisiológica, porque ese conducto fibroso tiene que desaparecer. ¿Sí? Luego tenemos la involución del útero gravídico fisiológico. Cuando el útero está en gestación, hay gran cantidad de estrógenos, ¿no es cierto? Y esos estrógenos, cuando está sosteniendo el embarazo, nos va a llevar a la hipertrofia fisiológica, tanto del miometrio como de la mucosa endometrial, ¿no es cierto? Esa es una hipertrofia fisiológica, ya saben ustedes que es hipertrofia. Es el aumento del tamaño de las células a expensas de sus componentes estructurales, ¿no es cierto? Estamos haciendo atrofia lo contrario. Entonces, una vez que nace el niño, los estrógenos bajan. Y si los estrógenos bajan, está perdiendo esa estimulación de la mucosa endometrial, de las células musculares del miometrio. El estímulo baja y las células que van a hacer poco a poco van a ir perdiendo sus componentes estructurales y funcionales y van a disminuir el tamaño de su célula. Pero también van a perder, muchas células
musculares, células epiteliales, van a entrar en apoptosis. Esto es esa muerte celular programada genéticamente, que es fisiológico, porque hay dos tipos de muerte celular programada genéticamente, la fisiológica y la patológica. En este caso es la muerte celular programada fisiológica, muerte, entonces apoptosis fisiológica. Entonces ahí vamos a tener pérdida del número de células. Para el tejido tenemos que entender disminución del tamaño de cada una de las células y pérdida en el número de las células. Las dos cosas tenemos que tomar como mecanismo para entender cómo los órganos disminuyen de tamaño. ¿Sí? Ya. La respuesta es patológica cuando los estímulos son patológicos, como ocurre la pérdida de alimentación, ¿sí? Menor cantidad de nutrientes, menor cantidad de factores de crecimiento, la inmovilización, todos esos son estímulos patológicos que nos van a llevar a una respuesta patológica. Las causas fisiológicas y patológicas para la atrofia celular y atrofia de tejidos. Falta de actividad de uso de un órgano, pérdida de la mineralización de los tejidos, que se llama denervación, disminución del signo sanguíneo que lleva a las células y a los tejidos a una isquemia. Ustedes saben muy bien que a través de la circulación sanguínea y el oxígeno llegan nutrientes, si hay menor cantidad de nutrientes, entonces célula como va a seguir manteniendo sus componentes estructurales y funcionales internos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener que utilizar sus propios componentes al no haber suficientes nutrientes, ¿no es cierto? Se come a ella misma. Vamos a ver eso en más pasado. La atrofia celular senil, que es todas las células envejecidas, disminuyen de tamaño y es una respuesta fisiológica. Eso sería como un ejemplo de atrofia fisiológica. La desnutrición proteico-calórica, esta es una atrofia patológica, ¿no es cierto?, donde las células consumen primero sus reservas energéticas, luego las proteínas estructurales y funcionales como fuente de energía. Como no le están llegando nutrientes, entonces comen sus propios alimentos para seguir estando en homeostasis. Y cuando ya no pueden comer más sus componentes estructurales, sus componentes funcionales, entonces va a entrar en lo que se dice la adaptación, ¿no es cierto?, fisiológica, o en este caso la adaptación patológica. Disminuye de tamaño, disminuye de función y reducción de la masa muscular. Cuando uno hace ¿cómo se dice?, dieta, o en los ancianitos, hay una atrofia muscular que es fisiológica. Vamos. Enfermedades inflamatorias crónicas, donde se libera gran cantidad de factor de necrosis tumoral, que es una citocina que suprime el apetito. Cuando hay inflamaciones crónicas severas en pacientes enfermos crónicos, generalmente no tienen apetito, ¿no es cierto? Porque en esa reacción inflamatoria se sintetiza esta citocina, que es el factor de necrosis tumoral, y esta va a ir a suprimir el apetito. El centro del apetito suprime y ese paciente no va a tener ganas de comer, no se va a alimentar, no va a recibir nutrientes, primero va a agotar todas sus reservas energéticas que tiene la célula. Agota sus reservas energéticas y después echa mano a sus componentes estructurales y funcionales. Entonces pierde energía, pierde componentes intracelulares, y de esa manera vamos a tener una atrofia celular y por supuesto atrofia de tejidos que va a llegar a la caquexia. Pérdida de la estimulación endócrina de los tejidos que responden a las hormonas, como la glándula mamaria. La glándula mamaria y la menopausia. Todas las mujeres que llegan a la menopausia, ¿qué es lo que va? Cuando llegan a la menopausia, caída de las hormonas estrogénicas, ¿no es cierto? Y la caída de las hormonas estrogénicas va a inducir a que haya una atrofia de las glándulas mamarias, atrofia del útero también, ¿no es cierto?, atrofia de los ovarios, todos aquellos órganos que responden al estímulo de los estrógenos. Si no hay estrógenos, esos
van a entrar en atrofia. Ese tipo de atrofias son atrofias fisiológicas, ¿no es cierto? Vamos. Todas esas son las causas de atrofias. Pueden ser atrofias fisiológicas o atrofias patológicas, ¿sí? La etiología, ahí está, atrofias celulares. El hambre, el envejecimiento, insuficiencia circulatoria, presión mental, oclusión de los conductos, hormonas, disminución de hormonas, denervación, agentes tóxicos, fármacos, radiaciones, mecanismos inmunológicos, como el factor de necrosis tumoral, ausencia de bacterias también vamos a tener la atrofia. Vamos a ver. Ahí está, el mecanismo de la atrofia celular, atrofia de los tejidos u órganos. Miren lo que digo, atrofia celular y atrofia de tejidos u órganos. Vamos a analizar primero la atrofia celular. ¿Qué es el mecanismo? El mecanismo, la patogenia, es tratar de comprender frente a la causa cómo va a modificar todos sus componentes bioquímico-moleculares en forma secuencial hasta alterar su estructura y su función. Y eso vamos, ahí vamos a ver. Si nosotros entendemos cómo modifica en forma secuencial todos sus componentes bioquímico-moleculares, si eso entendemos, entonces vamos a saber interpretar los signos y los síntomas de las enfermedades. ¿Sí? Eso es patogenia, desde la causa hasta que aparezcan los signos y síntomas. Por ejemplo, pérdida de función o disminución de función, cambio de forma en la célula, eso sería como signo y síntoma, ¿no es cierto? Pero ya en todo un tejido, en todo un órgano, eso lo conocemos como signos y síntomas de las enfermedades, ¿no es cierto? Entonces de eso vamos a hablar ahora. Entonces tenemos la atrofia celular. Vamos a hablar del mecanismo de la atrofia celular. Miren, menos estímulos, menos nutrientes, menor síntesis de proteínas. Ustedes saben muy bien que las células necesitan energía, necesitan nutrientes para que puedan realizar toda, inclusive para que puedan hacer su replicación genética, para formar el ARN mensajero que necesita energía, ¿no es cierto? Entonces forma el ARN mensajero y ese ARN mensajero tiene que salir al citoplasma para convertirse en proteína, ¿no es cierto? Entonces de eso estamos hablando. Entonces, ¿cómo tenemos? Menor estímulo, menos nutrientes, menor síntesis de proteína. Claro, si no hay nutrientes, no hay energía, ¿no es cierto? Y si no hay energía, no hay suficientes formaciones de proteínas estructurales, proteínas funcionales, ¿no es cierto? ¿Dónde se forma eso? El reticulado plásmico rugoso. Las mitocondrias no tienen suficiente energía para poder generar alta energía como son las moléculas de ATP. Todo eso baja. Por eso es que si no hay energía, no va a poder construir casi muchas cosas. Entonces, si no se construye sus propias proteínas, su propia energía, entonces vamos a tener lo que se llama disminución de la síntesis de sus componentes. Menor síntesis de proteína. Aumento de degradación proteica. Miren, primero, menor síntesis de proteína. Ahora dice aumento de la degradación proteolítica. ¿Qué significa eso? Se estimula la proteólisis también cuando hablamos de atrofia. ¿Y de qué elementos estamos hablando cuando decimos proteólisis? Hay organitos intracitoplasmáticos que hacen la proteólisis, ¿sí? Los proteosomas, ¿sí? Los proteosomas degradan proteínas, ¿no es cierto? Esas, las chaperonas, las proteínas nucleadas, degradan proteínas. Pero también en el autofago lisosoma. ¿Se acuerdan que en el autofago lisosoma todos los organitos intracitoplasmáticos envejecidos, mitocondria envejecida, proteínas degeneradas, todo eso
forman en una membrana, se forma el autofagosoma y se une el lisosoma, el autofagolisosoma. Entonces, ¿a través de qué sistemas vamos a degradar las proteínas estructurales y funcionales dentro de la célula? A través del proteosoma, por la proteólisis, y a través del lisosoma, por la formación del autofagolisosoma. Ahí vamos a tener pérdida de componentes estructurales y componentes funcionales, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a tener? La célula más pequeñita. Dos componentes para atrofia celular y para entender el mecanismo de atrofia celular. El proceso de ubiquitina proteosoma, en la caquex, en el CAR, se presenta esta vía de proteólisis, típico de esto. Las células privadas de nutrientes, escuchen bien, caquex, cáncer, ubiquitina proteosoma. Células privadas de nutrientes utilizan la vía ubiquitina proteosoma también, pero autofagosoma, autofagolisosoma. Este autofagolisosoma también va a utilizar la privación para las células privadas de nutrientes, ¿sí? Que de cada componente celular representa el envejecimiento celular. En el envejecimiento celular es más eso de la autofagolisosoma. Hemos visto, ¿no es cierto?, que se forman los autofagolisosomas cuando están envejecidos los organitos intracitoplasmáticos, se envejecen, se cubren de membrana, se forma el autofagosoma que se une al lisosoma, autofagolisosoma. Estos organitos intracitoplasmáticos envejecidos no son degradados por los proteosomas, son dos mecanismos diferentes, ¿sí? Pero igual estos dos mecanismos son los que funcionan cuando estamos hablando de atrofias de las células. Autofagolisosoma consiste en que la célula se alimenta degradando sus propios componentes, los desechos celulares que no se pueden eliminar. Hay desechos celulares que no se pueden eliminar del autofagolisosoma. Por ejemplo, si yo tengo una mitocondria envejecida, se cubre de membrana, ¿sí? No se olviden que la mitocondria tiene una membrana, ¿no es cierto? Dos membranas tiene, la externa y la interna. Y estas membranas, en su composición estructural, es similar de la membrana celular, porque esta es la que se imagina para hacer la compartimentalización, ¿cierto? Pero siempre les digo, las membranas de los organismos intracitoplasmáticos tienen la misma estructura de la membrana celular. Y la membrana de la célula tiene fosfolípidos, ¿no es cierto? Tiene fosfolípidos y tiene proteínas, ¿sí? Ahora aquí les dice, el autofagosoma consiste en la eliminación y degradación propia de sus componentes. Los desechos celulares no se pueden eliminar, se quedan en el citoplasma como cuerpos residuales. Ejemplo, gránulos de lipofluxina, que son de color pardo amarillento y resulta de la degradación de los fosfolípidos de las membranas de los organitos intracitoplasmáticos. ¿Qué te está diciendo? Que los organitos intracitoplasmáticos que tienen membrana tienen fosfolípidos. La degradación de esos fosfolípidos por el autofagolisosoma es incompleto. Entonces, como es incompleto, se forma el pigmento de lipofluxina. Ese pigmento de lipofluxina se forma y es difícil de eliminar al exterior. Se queda ahí dentro de la célula indefinidamente. Ese es un cuerpo residual. Ese cuerpo residual, que es la lipofluxina, es una señal para ver si esa célula ha sido envejecida. Cuanto más lipofluxina hay, esa célula es más vieja. Esa es la señal de la lipofluxina, señal de envejecimiento celular. Sí, ya saben de dónde vienen los gránulos de lipofluxina, de la degradación de los fosfolípidos, de las membranas que han sido degradadas en el autofagolisosoma. ¿Sí? Intracitoplasmáticos membranosos, las mitocondrias envejecidas también. Si es una mitocondria envejecida, tiene membranas, ¿no es cierto?, externa e interna. Esas también son degradadas
y aparecen los gránulos de hipofusión. Vamos a ver. Como hemos terminado con el concepto de atrofia celular y mecanismo de atrofia celular, ya he explicado atrofia celular patológica y atrofia celular fisiológica. ¿Sí? Ahora veamos a atrofia de los tejidos, que vamos a hablar ya de todo el tejido, ya no del tejido. Entonces ahí decimos, los tejidos disminuyen de tamaño y sus funciones también disminuyen por disminución del tamaño de cada una de sus células. Lo que les he explicado hace rato de la atrofia celular viene aquí a explicar esto. ¿Por qué? Porque es, uno, por la disminución de cada una de las células, disminución de tamaño de cada una de sus células, pero también hay pérdida en el número de sus células. Y esa pérdida en el número de las células es por apoptosis. Puede ser fisiológica, puede ser patológica. ¿Qué es la apoptosis? Muerte celular programada genéticamente, que nunca va acompañada de reacción inflamatoria. Nunca va acompañada de reacción inflamatoria. Por eso se presenta la apoptosis en las atrofias de los tejidos. Si estos tejidos atróficos son de color café oscuro, se llama atrofia pálida. ¿Por qué este color de café oscuro? Por la presencia de los gránulos del hipofusina. Esos son los que tienen un color café amarillento, ¿sí? Y en el tejido, esa coloración café amarillenta se dice atrofia pálida, ¿sí? Pigmento de desgaste de las células, señal de envejecimiento celular y atrofia. Vamos a ver. Ahí está una explicación bien ordenada. La atrofia celular y la atrofia es la disminución del tamaño de las células, puede llegar a la disminución del tamaño de los tejidos órganos. Ese es el resultado de la disminución de la síntesis y el aumento de la degradación de los componentes estructurales y funcionales de las células por proteólisis o autofagolisosoma, que repercute en los tejidos y órganos. Ahí está. Bien resumido. Causas de atrofia, ahí está. Causas fisiológicas, causas patológicas, ya no voy a repetir, es toda una resumen. Vamos a ver. Igual, seguimos, hay 7 causas fisiológicas y patológicas. Mecanismos celulares, ahí está todo lo que he explicado de los mecanismos celulares, ¿no es cierto? Disminución de la síntesis de proteínas estructurales y funcionales, ahí está. Menor actividad metabólica, menor nutrientes, menores factores de crecimiento. Claro, si hay menos factores de crecimiento, por supuesto que va a haber. Si hay menores nutrientes, todo eso, las células van a atrofiar. Y aumento de la degradación proteolítica, que es el otro mecanismo, por la vía de la ubiquitina proteosoma y por la vía del autofagolisosoma también. Ahí está, autofagia. Que aquí se llega al autofagolisosoma, ¿no es cierto? La autofagia, pero es autofagolisosoma. La disminución de la actividad mitocondrial por la disminución de la producción de ATP reduce las funciones celulares, ¿no es cierto? Si no hay mucho ATP, las funciones celulares van a reducir, van a disminuir. Cambios adaptativos, las células entran en modo de autoenergía. ¿Por qué las células que no tienen muchos nutrientes, no tienen mucha energía, van a atrofiarse? Como una forma de defensa. Ya hemos dicho que la atrofia es una respuesta de defensa para no entrar en lesión. Entonces ahí entra ese modo de defensa, en este caso es modo autoenergético. ¿Sí? Resultados: disminución del tamaño celular, disminución del número de organelas, disminución de la función del tejido. Si persiste, puede progresar a apoptosis, que también es otra patología, otro mecanismo para la disminución o atrofia de tejidos. Ahí está. Atrofia, adaptación versus patología. Puede ser fisiológico, es cierto, involución del útero postparto, es fisiológico, ¿no es cierto? Es una atrofia fisiológica. Patológico, atrofia
muscular por denervación. Se les corta los nervios, no hay estimulación nerviótica y esa es un músculo de la atrofia, pero es despatriótica. ¿Sí? La atrofia es un mecanismo de adaptación frente a condiciones adversas, pero si el estímulo persiste puede llevar a un daño irreversible celular. Cuando ya es irreversible está pasando a lesión. ¿Sí? Vamos. ¿Cómo vemos nosotros los órganos atrofiados? No está esto en el libro, no está. Entonces es importante que sepan cómo se ven la morfología de los tejidos atrofiados. En la macroscopía hay una disminución del tamaño del órgano y aumento de la consistencia y palidez. Son pálidos, pequeñitos, pálidos y un poco duros por la fibrosis. ¿Sí? Y la microscopía, hay disminución del tamaño de cada una de las células. En esas células que vamos a ver, núcleos plinóticos, va a haber en el citoplasma el pigmento de lipofuscina, que es el pigmento del desgaste, señal de célula envejecida o atrófica. Y miren, aumento del colágeno intersticial. Vamos, si disminuyen las células, vamos a tener el tejido intercelular, si no se reemplaza con fibrosis, con esas cosas, van a estar las células volando y no puede ser eso. Entonces, disminuye el tamaño de las células y aumenta el tejido que sostiene, el tejido conjuntival o el colágeno intersticial. Hay una degeneración gelatinosa y hay un colapso vascular. Hay una atrofia cerebral. Este es el cerebro normal. Este es el cerebro normal, donde están las circunvalaciones, los surcos profundos. En cambio, ¿por qué digo no? Este es normal, porque aquí vemos que hay un aplanamiento de las circunvalaciones. ¿Sí? Hay aplanamiento y ensanchamiento. Acá no, claro. Y acá tenemos los surcos más profundos. Esta es la atrofia y este es normal. ¿Sí? Vamos a ver. Eso con relación a la hipertrofia, perdón. Ahora vamos a entrar a la hiperplasia. Era mi loco en casa diciendo esto para entender esto de hipertrofia, atrofia, hiperplasia, metaplasia, todo eso. Aquellos que no son mis alumnos de la práctica tienen que saber que las células maduras de nuestro organismo, de nuestros tejidos maduros, según su capacidad de división o de no división, pertenecen a tres categorías: las estables, las frágiles y las permanentes. ¿Sí? Las células permanentes son aquellas que abandonaron el ciclo celular. Y si abandonan el ciclo celular, entonces estas células nunca más se dividen. Y si no se dividen, nunca voy a hablar de hiperplasia. ¿Sí es cierto? ¿Cuáles son esas células que nunca más se dividen porque abandonan el ciclo celular cuando son maduras? El músculo estriado, las neuronas y el músculo cardíaco. No el músculo grueso. ¿Sí? Esas son las células que abandonan el ciclo celular. En este tipo de células nunca vamos a hablar de hiperplasia, que es el aumento en la cantidad de células, aumento en el número de las células que hay en el tejido. Tampoco voy a poder hablar de hiperplasia en una célula. Voy a hablar de hiperplasia siempre en tejido, ¿no es cierto? Porque hay hartas células, entonces el aumento en la cantidad de las células en ese tejido. Eso es hiperplasia. En cambio, entonces nunca voy a hablar de hiperplasia en el corazón, en el músculo estriado. Pero hay otro grupo que son las células estables. Estoy hablando de células maduras con capacidad de división o de reproducción, porque hay células inmaduras.
pero terminaré con esto para no concluir. Hay otro grupo que son las células lábiles, ¿sí? Estas células lábiles son células maduras. Son células maduras que siempre están dentro del ciclo celular, que nunca abandonan el ciclo celular. No abandonan el ciclo celular. Sí, siempre están en la etapa G1. Pero para pasar a la otra etapa necesitan de estímulos, factores de crecimiento, nutrientes, todo eso. ¿De qué tipo de células maduras estoy hablando cuando hablo de los labios? Las células epiteliales, las células hematopoyéticas, esas son muy maduras, son maduras y constantemente se están dividiendo, pero para eso necesitan estímulos, factores de crecimiento, nutrientes, todo eso. Y hay otro grupo. Estas también se van a hiperplasia, porque ¿qué es hiperplasia? Aumento en el número de las células en un tejido. Eso es hiperplasia. Aumento en el número de las células en un tejido. ¿Sí? Es hiperplasia. Hay otro grupo de células según el ciclo celular, que son las células estables. ¿He dicho? No, todavía no. Las células estables, como por ejemplo el hígado, el músculo liso, son células estables. ¿Qué significa esto? Que estas células, cuando están realizando su función metabólica, por ejemplo, los hepatocitos, ¿qué saben hacer? Cuando tienen función metabólica, ellos saben hacer, ¿cierto? Intoxicar, combinar sustancias con otras, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esa es su función metabólica madura. Mientras están haciendo eso, estas células estables abandonan el ciclo celular y se encuentran en la etapa G0, de reposo o quiescente. Pero, si son estimuladas con factores de crecimiento, con nutrientes, estas células vuelven a entrar al ciclo celular y terminan dividiéndose. ¿Sí? Esas son las células parenquimatosas, las células maduras, con o sin capacidad de división. Pero también en los tejidos hay otro tipo de células que mantienen la población normal de los tejidos, la homeostasis de las células de los tejidos, que son las células madretisulares. Estas células madretisulares son células que no realizan ninguna función, por eso dice, son células madretisulares, sin ninguna función metabólica, solo se dividen, mantienen la población celular basal del tejido. Todos los tejidos tienen células madretisulares, son las más indiferenciadas, se encuentran en unos espacios especiales. Ese tipo de células tienen todos los tejidos. Eso tiene mis alumnos. No son mis alumnos, porque los otros son mis alumnos saben esto, ¿cierto? Para entender por qué algunos tejidos que no tienen capacidad de división sus células maduras, me va a hablar la doctora de que sí, hay un poco de aumento de las células, por esto, por las células madretisulares. ¿Sí? Esas son las diferentes tipos de células que existen en los tejidos maduros. Si nosotros comprendemos eso, entonces vamos a poder comprender por qué el hipertrofia, por qué la hiperplasia, más que todo en estos dos extremos. ¿No? Hipertrofia viene a analizar aumento del tamaño de las células. Y si decimos hipertrofia del tejido, es el aumento del tamaño de las células, pero también puede haber aumento en el número de las células. Pero en aquellos tejidos que tienen células que pueden dividirse, ¿cierto? Ahora, la hiperplasia. La hipertrofia me estoy confundiendo con hiperplasia. Vamos a la hiperplasia. ¿Qué es la hiperplasia? Es el aumento en el número de las células en un tejido. Punto. No podría hablar de hiperplasia en una sola célula, ¿cierto? Es decir, una célula se divide en dos y es de célula hiperplásica. No, el tejido tenemos que hablar en eso. Entonces, ¿qué es hiperplasia? Es el aumento en el número de las células en un tejido.
puede ser fisiológica, puede ser patológica. Ahora, ¿qué tejidos sufren hiperplasia? ¿Qué tejidos sufren hiperplasia? Las células epiteliales, las más grandes. Hiperplasia. Las células, los tejidos lábiles, estables. Nos van a hablar de hiperplasia fisiológica, hiperplasia compensadora, hiperplasia patológica, cuando vamos a analizar el hígado. ¿Por qué? Porque las células maduras pueden entrar a citosoma y terminar de dividirse. ¿Cierto? Entonces, el aumento en el número de las células en el tejido es hiperplasia. Ahora, la hiperplasia puede ser fisiológica o puede ser patológica. Nunca vamos a hablar de hiperplasia en el músculo cardíaco. Nunca vamos a hablar de hiperplasia en el músculo estriado. ¿No es cierto? No vamos a hablar de hiperplasia en esos tejidos. Porque las células maduras esas no se dividen más. Y la hiperplasia en un tejido es aumento en el número de las células. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? Cuando veo esto me desoriento, no me gusta. Me desoriento completamente, prefiero explicar. ¿Cuándo vamos a hablar de hiperplasia de los tejidos fisiológica? Tomaremos en cuenta la hiperplasia fisiológica epitelial, que es células lábiles tejidos. Se lesiona una célula epitelial. Suponiendo que tenemos, acá está la membrana basal, acá tiene una célula epitelial, otra célula epitelial, otra célula epitelial, otra célula epitelial. Lesiono esta. Estas células maduras que están al lado se estimulan y se dividen en dos. Porque siempre dentro de la división mitótica el resultado son dos células hijas, ¿no es cierto? Quizá. Entonces dividen en dos. Células maduras con capacidad de división. Pero también se pueden estimular las células más embrionales, las células madretisulares. Esas células madretisulares constantemente se están dividiendo, no dejan de dividirse, porque no abandonan el ciclo celular y no necesitan de estímulos tampoco. La única que necesita de estímulos, factores de crecimiento, más nutrientes, son las células maduras. Esas necesitan de estímulos, de factores de crecimiento, de más nutrientes. Cuando hay una lesión en estas células, ¿qué va a pasar? Las mismas células sintetizan más factores de crecimiento. Las células sintetizan más factores de crecimiento porque es un estímulo para las células. Entonces, esos factores de crecimiento van a incidir en las células maduras que están al lado y van a terminar dividiéndose y reemplazar a las hiperplasia. Esa es una hiperplasia fisiológica. Ahora, si vamos a lo que es la hiperplasia compensadora que tanto habla, que es la del hígado. ¿Qué pasa en la hiperplasia compensadora del hígado? Nos ponen como un ejemplo, por ejemplo, una hepatectomía parcial. Sacan un lóbulo, porque tiene, ¿no es cierto?, tres lóbulos, tiene ahí uno medio más, ¿no es cierto? Entonces sacan un lóbulo del hígado y el hecho de que saquen de que hagan la hepatectomía, inmediatamente los hepatocitos maduros se estimulan. Y al estimularse, ellas mismas sintetizan sus factores de crecimiento hepatocitario. Sintetizan sus factores de crecimiento hepatocitario. Esos factores de crecimiento hepatocitario salen fuera del hepatocito, dan una vueltita y van y estimulan su propio receptor. Tienen una estimulación autocrina. Entonces, como su propio factor de crecimiento va a estimular. Y al estimularse este hepatocito, ¿qué va a hacer? Se está estimulando con factores de crecimiento. Está en etapa de reposo.
quiescente estimulada va a entrar al ciclo celular y va a terminar dividiéndose. Entonces van a tener, en vez de tener uno, vamos a tener 2 hepatocitos maduros. Hiperplasia compensada. ¿Por qué se dice? Ahora, no solamente son los hepatocitos que se estimulan para dividirse, son células maduras, ¿no es cierto? También las células madre tisulares, que son las células ovales, se estimulan. Y si antes esta célula oval en un proceso normal, donde no había ninguna estimulación, en una hora el hepatocito, la célula oval terminaba el ciclo celular y se dividía en 2. Pero ahora hay un estímulo. Entonces, esta célula, en vez de dividirse en una hora en 2, en una hora se va a dividir en 6, 7 veces. Entonces, también está respondiendo a los factores de crecimiento dividirse en 10%. Entonces, la hiperplasia, el hecho de que exista mayor cantidad, mayor número de hepatocitos es por los hepatocitos maduros y por las células madre tisulares que se llaman ovales. Ahora, en el libro no explica bien esto que les voy a decir. Habla solamente de la célula de los hepatocitos maduros y de la célula madre tisular, las ovales. Ni siquiera explica muy bien. No habla nada de las células estrelladas. Las células estrelladas son aquellas que son las responsables de mantener el armazón del tejido conjuntival. Entonces, esas células también se estimulan para mantener el armazón, más fibras colágenas, más fibras reticulares, ¿no es cierto? Mayor cantidad de mucopolisacáridos que todo el armazón del tejido, porque tiene que tener armazón, ¿no es cierto? No puede ser puras células. Las células tienen que estar sostenidas por algo y tienen que estar nutridas por algo, que son los mucopolisacáridos todos. Entonces, miren, son 3 las células que participan en este tipo de hiperplasia. Luego, ¿qué más tenemos? Hiperplasia hepática, regeneración fisiológica, ya hemos hablado. Vamos, voy a ir leyendo y a ver, vamos a ver. Que ya se haya ya. Tenemos ahí mecanismos ¿has movido? Ya. Mecanismo, paso por paso. La fase 1, reparación. Ocurre en las primeras horas, los hepatocitos normalmente están en la fase G0, lo que les he dicho, en reposo obsolescentes. Se activa por citocinas también, ¿sí? Que es el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6. ¿Sí? Se activa por citocinas también. Estas señales lo hacen competentes para responder a los factores de crecimiento. El resultado es que los hepatocitos están listos para entrar en el ciclo. Fase 2. Proliferación celular. Entonces, en esa fase te habla de las citocinas y te habla de los factores de crecimiento. Fase 2. Los hepatocitos ya están en el ciclo celular, ya han entrado al ciclo celular. Están en la G1 a la S y a la mitosis. Las células, ahí están, los hepatocitos ya han entrado al ciclo celular, ya se están dividiendo. ¿Qué pasa con las células ovales, que son las células macrotisulares también? Responden a eso. ¿Cierto? Y las células estrelladas, que son pluriperteneciales, que se generan en el mesénquima de los tejidos. Todo lo que les he explicado, ¿sí? Factores claves. El factor de crecimiento. Ese se llama factor de crecimiento hepatocital, que es el principal mitógeno. Y el factor de crecimiento transformante alfa. Esos dos son los factores claves para que la célula, para que los hepatocitos se entrar al ciclo celular y terminen dividiéndose. Resultado, aumento en el número de las células con recuperación. Bien, con recuperación de la masa hepática parenquimatosa y mesénquima. La masa
Si por ejemplo el hígado era del tamaño de 15 centímetros, tiene que tener ese 15 centímetros, pero no vuelve a formar el lóbulo que se ha resecado. Solamente recupera la masa, no recupera la estructura. Recupera la masa y recupera la función, pero no recupera la estructura, no se vuelve a formar otro lóbulo. Eso tiene que ser muy importante. Fase 3, terminación, control del crecimiento. Cuando el hígado alcanza su tamaño adecuado, se activan señales inhibitorias. El principal, la señal inhibitoria, es factor de crecimiento transformante beta. Es la que frena la proliferación. ¿Por qué tiene que haber alguien que frene la proliferación? ¿No es cierto? Porque si no hay alguien que frena la proliferación, podemos entrar a una hiperplasia patológica y ir a tumores benignos malignos. Tiene que haber un freno de la proliferación. Y es el factor de crecimiento transformante beta, la que frena la proliferación. Resultado, se detiene la hiperplasia y se evita el crecimiento excesivo. Estas son preguntas de examen. ¿Qué elementos frena la proliferación? La hiperplasia fisiológica reversible. ¿Sí? Características importantes. No es una regeneración verdadera estructural. Mira, no vuelve exactamente a su forma original, lo que estoy diciendo. No se forma el lóbulo que se ha resecado, solamente se recupera la masa para que siga funcionando como estaba funcionando. ¿Sí? Eso es. No hay regeneración verdadera estructural. Alta capacidad mitótica de los hepatocitos, ¿sí? Es un proceso altamente regulado porque tenemos las citocinas, factores de crecimiento, todo está bien regulado ese tipo de hiperplasia compensadora y hiperplasia visual. Depende del flujo sanguíneo portal y señales metabólicas. Evidentemente, la hiperplasia compensadora hepática es un modelo de adaptación celular fisiológica con regulación fina del ciclo celular y una interacción entre inflamación y crecimiento. ¿Sí? Otro. Hiperplasia patológica. Ya terminamos con nuestra hiperplasia patológica. A ver, las causas pueden ser estímulos excesivos como el aumento de las hormonas y factores de crecimiento que actúan sobre las células guiadas. Hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial es patológica por un estímulo excesivo del estrógeno. La hiperplasia está hiperestrogenismo por el hiperestrogenismo. La hiperplasia patológica también es, la hiperplasia prostática también es patológica, pero estamos hablando de estos tumores benignos, malignos. ¿Sí? Bien. En este tejido, la hiperplasia celular, el crecimiento, la división y la muerte celular están controladas durante el ciclo celular. Esto quiere decir que estos tumores son tumores benignos, respuestas de crecimiento exagerado benigno. Eso está controlado en el ciclo celular, está controlado su crecimiento y su división. Aquí no puede haber una división mitótica, por ejemplo, con uso tripolar o uso tetrapolar. ¿Qué quiere decir eso? Que de una célula van a haber 3 células hijas en una división mitótica. Es completamente anormal. Eso no ocurre. Por eso dice que la división celular está controlada. Siempre va a ser una división mitótica bipolar. 2 células hijas, siempre. Porque no es cáncer, son tumores benignos, son respuestas benignas. ¿Sí? En las células cancerosas, el crecimiento, división y muerte celular programada como la apoptosis escapan al control y se convierten en células que crecen, se dividen sin control y se convierten en células inmortales. Todo lo que estamos haciendo, la hiperplasia patológica, no es sinónimo de cáncer. Eso quiere decir, la hiperplasia patológica no es sinónimo de cáncer. Y la hiperplasia patológica está controlada el crecimiento por el ciclo celular, está controlado la división celular por el ciclo celular y está controlada la apoptosis por el ciclo celular.
porque en el cáncer, en los tumores malignos, esas células escapan al control del crecimiento, es decir, monstruos, escapan a la división celular de una célula, existen 3 o 4 células hijas, y escapan a la apoptosis, son inmortales, los tumores malignos. No es sinónimo de eso de hiperplasia patológica, eso quiero que quede bien, ¿sí? ¿Qué más? Los cánceres. En las infecciones víricas, los virus producen, esto lo vamos a terminar como hiperplasia patológica en la hepatitis viral. ¿Qué pasa en la hepatitis viral? ¿Cómo se hiperplasia? ¿Sí? Ya vemos. Vamos. ¿Sí?